Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, sinceramente, un poquito de misterio en el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente, de ese enigma que rodea un incidente que supuestamente ocurrió en un coche. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos de su trabajo, y por eso hemos decidido traerles todos los detalles que hemos podido recopilar sobre este supuesto suceso. Si les gusta estar al día con las últimas noticias, los chismes y los análisis del mundo de las celebridades, asegúrense de darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad. Así que, ¿qué fue exactamente lo que pasó con Kerem Bürsin y Hande Erçel en ese coche? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, hay más rumores que hechos confirmados, pero vamos a intentar desgranar la historia. Todo parece haber comenzado, como muchas de las noticias que nos llegan, a través de las redes sociales y de algunas publicaciones en la prensa del corazón turca. Se hablaba de un incidente, un altercado, algo que generó cierta tensión y que involucraba a Kerem y Hande mientras se encontraban en un vehículo. Las especulaciones fueron inmediatas y, como era de esperar, cada uno interpretó la situación a su manera, creando escenarios de todo tipo, desde una discusión menor hasta algo más grave. Lo primero que hay que decir es que hasta donde sabemos y hasta donde la información oficial o semioficial ha salido a la luz, no hay detalles concretos sobre qué tipo de incidente fue. Los reportes eran bastante vagos y se centraban más en la idea de que algo había ocurrido en lugar de explicar qué había ocurrido. Esto, por supuesto, alimenta la imaginación y permite que proliferen las teorías. Algunas de las teorías que surgieron hablaban de que ambos estaban en medio de una fuerte discusión, quizás por celos, por diferencias creativas relacionadas con sus carreras, o incluso por problemas personales que nada tenían que ver con su relación profesional. Otros rumores más sensacionalistas insinuaban que el incidente podría haber sido incluso de naturaleza más seria, aunque nunca se aportaron pruebas que respaldaran estas afirmaciones más extremas. Es importante recordar que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son figuras públicas muy seguidas, y cualquier pequeño detalle de sus vidas privadas tiende a amplificarse enormemente. Cuando eran pareja y también ahora que se les relaciona de nuevo, sus movimientos son escrutados por miles de ojos. Así que un incidente, por pequeño que fuera, en un espacio cerrado como un coche, se convierte automáticamente en material para el debate. Lo que sí parece ser una constante en todas las versiones es que hubo una cierta dosis de tensión o incomodidad. Pero de ahí a hablar de un gran escándalo, hay un trecho considerable. Una de las cosas que más confunde en este tipo de situaciones es la falta de información clara. Cuando los propios protagonistas no emiten declaraciones o sus representantes prefieren guardar silencio, es inevitable que se llenen los vacíos con especulaciones. En el caso de Kerem y Hande, ambos son conocidos por ser bastante reservados con su vida personal, lo cual es un rasgo que admiramos, pero que a veces dificulta desmentir o confirmar rumores rápidamente. Por otro lado, esta discreción también puede ser vista como una estrategia para evitar el circo mediático. Los rumores comenzaron a circular con fuerza en ciertos foros y cuentas de redes sociales dedicadas al mundo del entretenimiento turco. Se mencionaba que el incidente habría ocurrido en un momento de estrés, posiblemente después de un evento público o en medio de un rodaje, aunque las fechas y el contexto específico del supuesto suceso nunca se aclararon de forma concluyente. Lo que sí se rumoreaba es que una tercera persona podría haber estado presente o implicada, lo que añadiría otra capa de complejidad al asunto. Sin embargo, una vez más, nada de esto ha sido confirmado. Analizando la situación desde una perspectiva más objetiva, podemos pensar en varias posibilidades. Primero, podría haber sido simplemente un malentendido o una discusión pasajera, algo completamente normal en cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad o profesional. Las presiones de la fama, los horarios apretados y las exigencias de sus carreras podrían haber contribuido a un momento de tensión. En segundo lugar, es posible que la historia haya sido exagerada por los medios o por personas con intenciones de generar controversia. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente, y a veces se inventan o distorsionan para conseguir clics y atención. Otro punto a considerar es la naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Fueron una de las parejas más queridas de Turquía, y su ruptura, aunque esperada por algunos debido a las diferencias de ritmo en sus carreras, todavía afectó a muchos de sus seguidores.
Esto hace que cualquier noticia que los involucre, especialmente si sugiere conflicto, sea de gran interés. Además, en los últimos tiempos, ha habido rumores sobre una posible reconciliación o al menos una buena amistad entre ellos, lo que hace que este supuesto incidente en el coche cobre aún más relevancia, ya que podría interpretarse de diferentes maneras dependiendo de si se cree o no en una reconciliación. Si pensamos en el título del vídeo, Misterio en el coche Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿qué pasó? La palabra clave aquí es misterio. Y es precisamente esa falta de claridad lo que ha rodeado este evento. No hay una foto, un vídeo, un testimonio directo y creíble que confirme lo sucedido. Lo que tenemos son susurros, fragmentos de información, y la interpretación de los fans y de la prensa. Y esa es la esencia del misterio, algo que se sabe que ocurrió, pero cuyos detalles son esquivos y sujetos a debate. Quizás lo más sensato sea asumir que, como en la mayoría de los rumores que rodean a las celebridades, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Podría haber habido un desacuerdo, una conversación tensa, algo que se percibió como un incidente por alguien que lo presenció o escuchó fragmentos, y que luego se magnificó y distorsionó al pasar de boca en boca. Es muy difícil, casi imposible, juzgar la veracidad o la gravedad de un supuesto suceso sin pruebas fehacientes. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos profesionales muy respetados en la industria, y ambos han demostrado una gran madurez en sus carreras y en su vida pública. Si hubo un incidente, lo más probable es que hayan sido capaces de manejarlo de la forma más privada y madura posible, sin necesidad de convertirlo en un espectáculo público. En resumen, lo que sabemos sobre el supuesto misterio en el coche de Kerem Bürsin y Hande Erçel es muy poco. Los rumores sugieren un incidente, una tensión, pero los detalles específicos, la causa y la gravedad del mismo siguen siendo un enigma. La prensa del corazón turca ha especulado mucho, pero sin confirmación oficial. Lo que sí queda claro es que la privacidad de estas dos estrellas es algo que sus seguidores respetan, y aunque la curiosidad es natural, es importante recordar que no todo lo que se publica es necesariamente cierto. El misterio, en este caso, reside en la falta de información concreta, y quizás eso sea precisamente lo que hace que la historia sea tan intrigante para muchos. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante misterio. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor el panorama de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo realmente un incidente importante? ¿Qué opinan de cómo los medios manejan este tipo de noticias sobre celebridades? Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.